Shalom a todos. Bueno, este vídeo no estaba programado para hoy, pero hoy a la mañana, en el muro de Facebook de uno de los amigos que tengo en Facebook, se planteó una conversación. Ya ni me acuerdo del tema, pero había la diferencia entre el Tanaj y el Antiguo Testamento. Entonces me di cuenta. Una, una mujer me pidió que le explique. Yo digo que no es lo mismo. Entonces me pidió que le explique porque ella no es religiosa. Y pensé en ese momento, eh, tendría que ser al revés. O sea, para no ser religioso uno tiene que saber mucho. Eh, o también tiene razón, no es lo que no conoce. De ahí que me planteé hacer este vídeo, que desde tiempos inmemorables se habla de la traducción de textos sagrados y antiguos. Ha planteado un desafío único. No solo se trata de trasladar palabras de un lenguaje a otro, sino también de capturar la esencia, la cultura y las sutilezas de los textos originales. El Tanaj, piedra angular del pensamiento y espiritualidad de la religión judía, es un claro ejemplo de estos retos. Al ser traducida al griego bajo el nombre de la Septuaginta, se encontró en el epicentro de innumerables discusiones y análisis críticos. Las razones son evidentes. Numerosas discrepancias y diferencias se hacen patentes al comparar la versión griega con el original en hebreo. Quiero aclarar que aquí no es una cuestión de estar a favor, estar en contra, de qué está bien o qué está mal. Lo que intento hacer, como todos los vídeos, es que aprendamos. Veamos, ¿cuál es el origen de estas diferencias entre el Tanaj y la Septuaginta? ¿Fueron simplemente errores de interpretación, decisiones deliberadas o limitaciones inherentes al acto de traducir? Y más allá de identificar estas discrepancias, es esencial entender las repercusiones que estas tienen en la comprensión teológica y doctrinal, tanto para la comunidad judía como para la comunidad cristiana. Este estudio se sumerge en el profundo océano de la traducción del Tanaj al griego, buscando no solo identificar, sino también comprender las implicancias de las decisiones tomadas por aquellos eruditos que se embarcaron en tal monumental tarea. La Septuaginta, cuyo nombre proviene del latín y significa 70, es una de las traducciones más antiguas y prestigiosas del Tanaj al griego. La historia cuenta que fue el resultado del esfuerzo conjunto
de 70, algunas personas dicen 72 eruditos judíos en la ciudad de Alejandría durante el siglo III antes de la, del- de la era común. En aquel entonces Alejandría era un centro de intercambio cultural donde coexistían diversas tradiciones y lenguajes. Dentro de esta mezcla, una considerable comunidad judía había echado raíces, pero con el paso del tiempo el griego se había convertido en la lengua franca y muchos de sus miembros habrían perdido fluidez en el hebreo. Este es uno de los motivos que se cree que planteó un problema religioso y cultural. ¿Cómo podrían los judíos de Alejandría acceder a las Sagradas Escrituras en un idioma que ya no dominaban por completo? Para solucionar este dilema, vuelvo a repetir, esta es una de las versiones. Se dice que Ptolomeo II solicitó una traducción oficial del Tanaj al griego. Reuniendo a los sabios judíos más destacados de la época, se embarcaron en una misión de traducción que no solo requería erudición lingüística, sino también sensibilidad cultural y teológica. Con el tiempo, la Septuaginta trascendió los confines de la diáspora judía, helenista, y comenzó a ser adoptada por las primeras comunidades cristianas, quienes la valoraron como una fuente esencial para comprender las escrituras. Su influencia fue tal que para muchos se convirtió en el texto canónico del Antiguo Testamento, especialmente en las comunidades cristianas de habla griega. Vamos a ver algunas comparaciones del, del, de las discrepancias, algunas nada más, algunas discrepancias controvertidas. Génesis 4:7. Liftach Hatat Robetz. Eso es hebreo. Y en la interpretación, una es, ¿qué quiere decir? El pecado yace a la puerta y en la traducción del griego, te desea. Éxodo 21:24. Ain tajat ain. Ojo por ojo. En algunas interpretaciones, la versión hebrea enfatiza la justicia compensatoria, mientras que en la griega se percibe esto como literal. Esta es una de las más conflictivas. Isaías 7:14. Alma. En hebreo, alma es la joven, mientras que en griego lo traducen como la virgen. Esa diferencia ha sido crucial en interpretaciones cristianas respecto a la profecía mesiánica. Vuelvo a repetir, la palabra que figura en el Tanaj es alma, y alma es la joven, no es la virgen, como está traducida al griego.
Salmo 22, 17. ¿Qué haré? Como un león, en hebreo, y en griego, han perforado. Esta versión al griego es esencial en debate sobre la crucifixión en el cristianismo. Proverbios 26, 23. Kesef Sigim, plata pura, y en griego la traducción fue estiércol derramado. Cambió totalmente el sentido de la analogía. Jeremías 29, 11. Kianoji Yodea. En hebreo significa porque yo conozco. Y en griego fue traducido porque yo sé. Claro, es algo sutil, pero relevante en un contexto teológico. Deuteronomio 32, 8. Bnei El. En hebreo significa hijos de Dios, pero fue traducido como ángeles de Dios. Implicación en la cosmología bíblica. Ezequiel 45, 7. Uleajat Anasí. Y para uno, el príncipe. Y en griego está traducido y para el gobernante. Estas son implicaciones en la estructura de liderazgo y autoridad. Habacuc 3:5. Lefanav deber. En hebreo significa la plaga va delante de él. Mientras que en griego está traducido la palabra va delante de él. Esto es un cambio sustancial en el entendimiento del pasaje. Hay muchísimas más. Hay muchísimas más. Es más, hasta podría llegar a ser una tabla de 50, 100 diferencias entre uno y otro. Lo voy a pensar, no sé si quieren lo hago y lo puedo publicar en la página web. Esto se puede pensar. Si me ayudan a pensar cómo, si quieren y me ayudan a pensar cómo hacerlo, yo no tengo ningún problema en ponerlo en hebreo, escribirlo en hebreo, como lo tengo yo aquí, decir el significado y escribirlo en griego también, para quien entienda griego, y cuál es el significado en griego. Las discrepancias no solo muestran las diferencias lingüísticas y culturales, sino también las implicaciones teológicas que surgen de ellas. Cada una de estas diferencias ha generado debates y análisis profundos en el mundo académico y religioso. Y vuelvo a repetir, aquí no se trata de quién tiene razón o quién no tiene razón. Aquí se trata de lo que es el Tanaj y lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, como ya dijimos, es una parte del Antiguo Testamento, es una traducción al griego del Tanaj. Vamos a ver las implicaciones teológicas y doctrinales. Ojo, también el Antiguo Testamento
incluye no solo el Tanaj, sino que otras partes que no están dentro del Tanaj. Vamos a ver las implicaciones teológicas y doctrinales. Para la comunidad judía, la traducción la traducción fiel del Tanaj radica en el papel central que desempeña el texto en la definición de la identidad y creencias judías. Cada frase, cada palabra y cada pasaje tiene un peso y un significado específico. La naturaleza del pecado, el judaísmo, en sus textos originales, representa el pecado como una elección, una inclinación que puede ser vencida a través de la acción deliberada y la voluntad. Es por ello que el concepto de teshuvá, arrepentimiento, es tan central, ya que proporciona un camino para rectificar el mal y regresar a la senda correcta. La Torá como guía, el papel de la Torá es esencial. La variación en la traducción podría llevar a distintas interpretaciones de la ley, lo cual podría modificar el camino de la halajá que los judíos deben seguir. Por eso siempre que me preguntan qué traducción es buena, siempre respondo lo mismo. Estudie hebreo. Y no importa la edad que tenga, no importa. Para las interpretaciones cristianas, la traducción de la Septuaginta ejercieron una influencia profunda en el desarrollo de las doctrinas cristianas y en la formación del Nuevo Testamento. Veamos que la concepción del pecado en la tradición cristiana es que la idea del pecado original y su omnipresencia en la vida humana se refuerza con interpretaciones derivadas de la Septuaginta. Esta visión contrasta con la idea judía de que el ser humano tiene la capacidad innata de resistir y superar el pecado. La gracia divina, si bien ambas religiones creen en la misericordia divina, la concepción cristiana de la gracia y la salvación, particularmente en las denominaciones más ortodoxas, tienen su raíz en interpretaciones que ven al ser humano como inherentemente pecaminoso y en constante necesidad de salvación. Ambas tradiciones, a pesar de compartir teóricamente textos sagrados, han evolucionado en caminos teológicos totalmente distintos. En parte debido a las interpretaciones y traducciones de estos textos. Esta evolución muestra el poder de la palabra escrita y la profundidad de significados que puede surgir de una sola frase o término, y cómo estos pueden influir en generaciones de creyentes y en la configuración misma de grandes religiones. Por más que la traducción no sea exacta, voy a repetir lo que siempre repito, la religión empieza en la fe y termina en la fe. Por más que yo le demuestre que la traducción no es correcta, la palabra que está escrita no es la palabra que está traducida, yo sé que quien tenga fe en esta traducción, en esta religión, va a seguir
con la falsa traducción porque tiene fe. Y no es censurable, es respetable. La hermenéutica, que es el arte y la ciencia de interpretación de texto, se ve profundamente influenciada por las variaciones en las traducciones. Cuando se trata de textos religiosos, las implicaciones son aún mayores debido al papel central que estos desempeñan en las creencias y prácticas de sus seguidores. La presencia de diferentes traducciones puede llevar a la formación de múltiples tradiciones interpretativas. Por ejemplo, una palabra traducida de diferente manera en distintos contextos puede tener múltiples significados, dando lugar a distintas escuelas de pensamiento o sectas dentro de una misma religión. Y todo es como consecuencia de una mala traducción que lleva a una mala interpretación hermenéutica. Una traducción que es vista como más literal puede llevar a una hermenéutica más rígida, donde los textos se interpretan de manera estricta. Por otro lado, una traducción que se percibe como más libre podría ofrecer mayor espacio para interpretaciones metafóricas o simbólicas, lo que a su vez puede generar una práctica religiosa más flexible. Como ustedes saben, yo dirijo el DAF Yomi en castellano y lo que hago es leo en hebreo la hoja diaria del Talmud y no hago una traducción literal, sino que hago una explicación, una interpretación de lo que dice esa hoja. Porque si haría una traducción literal, no sabría cómo hacerla. No sabría. Porque vuelvo a repetir, es dificilísimo. Porque pierde la esencia. Por eso he adoptado por explicar la hoja de Talmud y no hacer una traducción exacta. Que eso lo hice hace unos años atrás con dos Masejot, me llevaba como 25, no había esto de YouTube, cada hoja de Talmud me llevaba como 25 hojas en castellano, de, y en vez de llevarme un día, me llevaba como una semana cada hoja. Es dificilísimo y, en definitiva, no se entendía nada. Las discrepancias en las traducciones puede hacer que los eruditos se recurran a otras fuentes para tratar de entender el texto original. Por ejemplo, recurrir a los sabios. O lo que yo hago en mi caso es recurro a a las interpretaciones de los nietos de Rashi, de Maimónides, para poder explicar qué significa cada cosa. No es lo que se me ocurre a mí. Ya hubo gente con muchísimo, muchísimo más saber que yo, que ya lo hizo. Entonces recurro a estas puentes. Todas estas amalgamas de fuentes pueden enriquecer, pero complica la tarea hermenéutica.
Pero para eso uno tiene que tener un alma de maestro y sobreponerse a toda esta complicación para poder hacer que quien está interesado pueda entender, en mi caso, lo que dice el Talmud. Por más que no entienda hebreo, y por más que entienda hebreo y lea qué es lo que está escrito, pueda entender a qué se refiere lo que está escrito. Las interpretaciones varían según las traducciones, y esto puede tener un impacto directo en las comunidades de creyentes. Por ejemplo, un pasaje sobre el papel de la mujer, dependiendo de cómo se traduzca e interprete, puede llevar a prácticas y normas comunitarias diferentes. Las diferencias y las traducciones invitan a un constante proceso de revisión y crítica. Las comunidades eruditas pueden sentir la necesidad de revisar y evaluar traducciones antiguas a la luz de nuevos descubrimientos o cambios en las comprensiones lingüísticas. La discrepancia en una traducción del Tanaj o la Septuaginta, por ejemplo, pueden afectar la interpretación de textos relacionados, como el Talmud en el judaísmo o el Nuevo Testamento en el cristianismo. Con el Talmud lo tenemos solucionado porque se estudia en idioma original. Y cuando no se estudia en idioma original, si alguien es realmente consciente de lo que hace, no es traducir, sino que explicar en otro idioma, que la gente entienda. Esta intertextualidad pone de manifiesto la importancia de tener una comprensión clara y coherente de los textos fundacionales. Claro, yo de la Septuaginta no sé nada más que información. Tengo información, pero no he estudiado. Lo que yo he estudiado, sí, es el Tanaj. Lo que, lo que he estudiado y sigo estudiando es el Talmud. Esto a mí me da la posibilidad de poder tener una comprensión clara con el texto original. En resumen, la hermenéutica no solo trata de entender un texto, sino de cómo ese texto vive y respira dentro de una comunidad. Las traducciones juegan un papel central en este proceso y las discrepancias entre ellas pueden tener ramificaciones que se extienden más allá del texto y afectan a toda una tradición religiosa. O no, está bien, afecta. Uno puede pensar que lo afecta para mal. No, no, puede afectarla para bien y se crea una nueva tradición religiosa basada en este nuevo concepto. Y no está mal. Quien quiera creer, que crea. El acto de traducir cualquier texto, más aún uno de carácter sagrado y ancestral como el Tanaj, va más allá de un simple ejercicio lingüístico. Es un profundo ejercicio cultural, histórico y teológico. La Septuaginta representa uno de los ejemplos más destacados en la historia de las traducciones. Y su estudio nos ofrece una serie de reflexión. Un reto lingüístico. La traducción de la Septuaginta muestra que el lenguaje
no es solo un conjunto de palabras y gramáticas, sino un reflejo de la cosmovisión de un pueblo. La transición del hebreo al griego no solo cambió las palabras, sino también los matices y las connotaciones, y en algunos casos los significados completos. Implicaciones culturales. Los desafíos presentes en la Septuaginta no se limitan a la esfera lingüística. Los traductores operaban en un contexto cultural específico y sus elecciones reflejan las tensiones y encuentros entre la cultura judía y la helenística. Esta interacción es palpable en el texto y nos habla del dinamismo y adaptabilidad del pensamiento humano. Las discrepancias entre el texto hebreo y la Septuaginta no son meras curiosidades académicas. Determinan cómo generaciones de creyentes entienden conceptos clave como el pecado, la redención, la moral y la relación con lo divino. Es una demostración palpable de cómo un texto puede influir y modelar la fe y prácticas de una comunidad o de comunidades enteras. Lejos de ser un punto de fricción, estas diferencias pueden servir como un puente para el diálogo interreligioso. A través del estudio conjunto y el entendimiento mutuo y la aceptación mutua, judíos y cristianos pueden acercarse a una comprensión más profunda, no solo de sus propias tradiciones, sino también de las tradiciones del otro. Finalmente, la existencia de variantes en traducciones sagradas subraya la importancia de la crítica textual en los estudios religiosos. Permite a los eruditos y a los creyentes acercarse al texto con una mente inquisitiva, buscando siempre una comprensión más completa y enriquecedora. Concluyendo, la Septuaginta, con sus riquezas y desafíos, nos recuerda que los textos sagrados son, en última instancia, un esfuerzo humano por acercarse, comprender y conectar con lo divino. Estos esfuerzos, aunque imperfectos, son testimonios valiosos de la búsqueda eterna de la humanidad por el significado y la trascendencia. Shalom a todos y nos seguimos viendo si Dios quiere.